Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la exitosa pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Precisamente el título de hoy es Hande Erçel desconcertó a Kerem Bürsin. No entendía nada. Vamos a desglosar qué pudo haber sucedido, qué especulaciones existen y qué podríamos inferir de esta intrigante situación. Si eres un apasionado de las historias detrás de cámaras, los chismes jugosos y por supuesto, de estas dos estrellas turcas que han conquistado corazones a nivel mundial, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en los detalles, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis y te asegura no perderte ninguna de nuestras próximas actualizaciones y contenido exclusivo. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos algo nuevo. Ahora hablemos de esta misteriosa situación. El titular, Hande Erçel desconcertó a Kerem Bürsin. No entendía nada, es sin duda un gancho que nos deja pensando. ¿Qué hizo Hande? ¿Qué dijo? ¿Qué llevó a Kerem a un estado de total confusión? En el mundo de las celebridades, especialmente cuando dos figuras tan populares como Hande y Kerem están involucradas, cada gesto, cada palabra, e incluso cada silencio, puede ser analizado, interpretado y a menudo magnificado por los medios y los fans. Es común que surjan rumores y especulaciones, y a veces la realidad detrás de estas historias es mucho más simple de lo que imaginamos, pero otras veces puede ser algo realmente inesperado. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se catapultó a la fama gracias a su química innegable en la serie Senkalkam. Su complicidad en pantalla se tradujo, para alegría de muchos, en una relación sentimental fuera de ella. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, y sus interacciones, tanto públicas como privadas, eran objeto de un escrutinio constante. Por lo tanto, cualquier mención de un momento en el que uno desconcertó al otro, y en particular Kerem, que suele ser retratado como alguien muy seguro de sí mismo, genera una chispa de intriga. Cuando hablamos de que Hande desconcertó a Kerem, podemos imaginar varias posibilidades. Podría ser algo relacionado con una broma, una situación graciosa que lo tomó por sorpresa, o quizás una declaración inesperada que lo dejó sin palabras. En muchas ocasiones, estas interacciones entre parejas que se conocen bien suelen ser signos de intimidad y confianza, donde se permiten ser espontáneos y hasta un poco juguetones. Si Hande dijo algo muy ingenioso, o hizo un comentario que Kerem no esperaba en absoluto, esto podría haber provocado esa reacción de desconcierto. Pensemos en el contexto. Ambos son actores acostumbrados a interpretar roles y a manejar diversas situaciones. Sin embargo, en su vida personal, son ellos mismos, con sus propias personalidades y humores. Si Hande, conocida por su carisma y su sentido del humor, le hizo una pregunta peculiar a Kerem, o le planteó una situación hipotética que lo dejó pensando, es comprensible que su reacción fuera de sorpresa. A veces las personas que nos conocen muy bien son las que mejor saben cómo sacarnos de nuestro equilibrio con un simple gesto o una frase. Otra vertiente de esta situación podría ser una sorpresa preparada por Hande para Kerem. Quizás un regalo inesperado, una planeación de viaje secreta, o una forma muy original de celebrar un aniversario o un logro. Las sorpresas, por más bien intencionadas que sean, a veces pueden generar un momento de incredulidad o incluso de perplejidad inicial, antes de dar paso a la alegría y el agradecimiento. Si Hande, con su habitual dulzura y creatividad, le preparó algo que Kerem jamás imaginó, su reacción de no entender nada podría haber sido simplemente la manifestación de una sorpresa tan grande que le tomó un tiempo procesarla. También es importante considerar la posibilidad de que el titular sea una exageración mediática. Los medios de comunicación a menudo buscan captar la atención con titulares llamativos, y a veces, un simple momento de sorpresa o una mirada de asombro pueden ser magnificados para crear una historia más jugosa. Sin embargo, incluso si es una pequeña exageración, la base de la historia sigue siendo interesante. Hubo un momento en el que Hande Erçel generó una reacción particular en Kerem Bürsin. Para profundizar en esto, podríamos pensar en cómo se conocen y se relacionan Hande y Kerem. Se conocieron en el set de una producción, y su relación evolucionó a partir de ahí. Esto significa que comparten una experiencia profesional significativa, pero también han tenido tiempo para conocerse a nivel personal, compartir experiencias de vida, viajes y todo aquello que forma parte de la rutina de una pareja.
En este tipo de dinámicas, es natural que existan momentos de entendimiento mutuo, pero también momentos de desconcierto o de sorpresa mutua. Si analizamos la personalidad de Kerem Bürsin, a menudo se le percibe como alguien apasionado, enérgico y con un gran sentido de la aventura. Por otro lado, Hande Erçel es vista como una persona dulce, sensible y con una gran elegancia. La combinación de estas personalidades podría generar momentos de contraste interesantes. Quizás Hande en un momento dado, demostró una faceta de sí misma que Kerem no conocía del todo, o expresó una opinión o un deseo que lo tomó desprevenido. En el ámbito de las relaciones, a veces, la simple honestidad o la franqueza pueden desconcertar. Si Hande en una conversación sincera, le expuso a Kerem un punto de vista o un sentimiento de una manera muy directa y sin rodeos, y él, acostumbrado quizás a otras formas de comunicación, se quedó un poco atónito, eso podría explicar el titular. La vulnerabilidad y la honestidad son pilares de cualquier relación fuerte y a veces, su manifestación puede ser tan impactante que deja a la otra persona sin saber muy bien qué decir. Otra posibilidad, aunque un poco más especulativa, es que Hande le haya contado algo sobre su futuro, sobre sus planes de carrera, o sobre un proyecto personal que la entusiasma enormemente. Si estos planes implicaban un cambio significativo o una dirección que Kerem no había anticipado, su reacción de no entender podría ser simplemente la sorpresa ante la magnitud de la visión de Hande. Ver a la persona que quieres perseguir sus sueños con tanta determinación y pasión, incluso si esos sueños toman un rumbo inesperado, puede ser algo que requiera un momento para asimilar. Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de este tipo de noticias. Un simple tuit, una historia de Instagram compartida por un amigo, o una foto de un evento público donde se perciben ciertas reacciones, pueden dar pie a titulares y especulaciones. Es muy probable que este titular provenga de alguna observación o interpretación de una interacción entre Hande y Kerem que fue capturada por fans o por la prensa. Podríamos imaginar una escena. Quizás estaban en una cena con amigos, o en un evento, y Hande le susurró algo al oído a Kerem, o le mostró algo en su teléfono que lo dejó con una expresión de total sorpresa. Los fotógrafos, siempre al acecho, capturarían ese momento, y los titulares no tardarían en aparecer. La interpretación de no entendía nada podría venir de esa expresión facial de asombro, de una ligera sonrisa incrédula, o de una mirada que buscaba respuestas. Es fascinante cómo en la era de la información digital, la vida de las celebridades se vuelve un espectáculo constante. Cada evento, cada publicación, cada interacción es analizada y comentada por miles, si no millones, de personas. Y es ahí donde nacen estas historias intrigantes que nos enganchan y nos hacen querer saber más. Considerando la naturaleza pública de su relación, también es posible que Hande haya tomado una decisión importante en su carrera, o en su vida personal, que implicara un cambio de planes o un nuevo enfoque que sorprendiera a Kerem, no necesariamente de forma negativa, sino simplemente de una manera que requería un tiempo para procesar. La independencia y la ambición son cualidades admirables, y cuando Hande demuestra estas facetas, es natural que genere asombro. Además, pensemos en el humor. Muchas parejas se comunican a través de bromas internas, sarcasmo o comentarios irónicos. Si Hande con su agudeza le hizo a Kerem un comentario particularmente ingenioso o irónico que lo tomó por sorpresa, y él, en ese momento, no captó la broma o quedó impresionado por su ingenio, podría haber reaccionado con esa expresión de no entender nada. Esto, lejos de ser un problema, sería una muestra de la dinámica divertida y cómplice que pueden tener. En resumen, el titular Hande Erçel desconcertó a Kerem Bürsin. No entendía nada, nos abre un abanico de posibilidades. Podría ser desde una broma muy bien elaborada, una sorpresa inesperada, una declaración impactante sobre sus planes de vida o carrera, o simplemente una situación cotidiana donde la personalidad de Hande brilló de una manera que tomó a Kerem por sorpresa. Lo importante es que en cualquier caso, sugiere una interacción interesante y dinámica entre esta carismática pareja. A veces estas pequeñas anécdotas son las que nos recuerdan que a pesar de ser figuras públicas, también son seres humanos con sus propias reacciones, emociones y momentos de sorpresa. La capacidad de Hande de generar una reacción tan particular en Kerem, incluso si es solo por un instante, habla de la fuerza de su conexión y de la imprevisibilidad que puede existir en cualquier relación, por muy consolidada que parezca. Es probable que con el tiempo surjan más detalles o que la propia pareja decida compartir la historia detrás de este momento. Hasta entonces, la especulación y la curiosidad seguirán alimentando esta intrigante historia.
Y la verdad es que como fans disfrutamos de estos atisbos a su vida personal, siempre y cuando se mantenga el respeto y la admiración por su trabajo y su individualidad. Así que, para resumir, hemos explorado diversas interpretaciones del titular. Andercel desconcertó a Kerem Bürsin. No entendía nada. Desde lo que podría ser una broma ingeniosa, una sorpresa bien ejecutada, hasta una revelación sobre sus planes futuros o simplemente la manifestación del ingenio y la personalidad única de Ande. Todas estas posibilidades nos muestran la dinámica de una relación que, a pesar de la atención mediática, parece estar llena de momentos genuinos y sorprendentes. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Andercel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Tienen alguna teoría propia sobre esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido similar, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.